Había una vez una niña llamada Valeria. Cuando Valeria tenía 4 años, su vida cambió drásticamente. Sus padres, a quienes siempre había visto juntos y felices, comenzaron a pelearse cada vez más. Un día, su madre, Andrea, le explicó con lágrimas en los ojos que ella y su papá se iban a separar. Valeria no entendía del todo lo que eso significaba, pero pronto se dio cuenta de que su papá ya no vivía en casa. Después de un tiempo, Andrea conoció a un hombre llamado Jorge. Al principio, Jorge parecía amable y cariñoso. Valeria intentó adaptarse a la nueva situación, aunque extrañaba mucho a su papá. Sin embargo, con el tiempo, Jorge mostró otra faceta de su personalidad. Empezó a tratar mal a Valeria, regañándola por cosas pequeñas y a veces incluso gritándole sin razón. Valeria le contaba a su mamá cómo Jorge la trataba, esperando que ella la defendiera. Pero Andrea, aunque veía lo que estaba pasando, no hacía nada. Tenía miedo de perder a Jorge, temía quedarse sola nuevamente y pensaba que quizás, con el tiempo, las cosas mejorarían. Un día, Jorge se enfureció con Valeria porque había derramado un poco de jugo en la mesa. Le gritó y la castigó duramente. Valeria se refugió en su habitación, llorando desconsoladamente. Su mamá entró al cuarto, pero en lugar de consolarla, simplemente le dijo que tenía que ser más cuidadosa y hacerle caso a Jorge. La pequeña Valeria empezó a sentirse cada vez más sola y triste. No entendía por qué su mamá, que antes siempre la protegía, ahora no hacía nada para ayudarla. La casa que antes era su refugio se había convertido en un lugar lleno de miedo y tristeza. Pasaron los años y Valeria creció, convirtiéndose en una joven de 15 años. Aunque los recuerdos con Jorge, su padrastro, eran todo menos buenos, y las discusiones entre él y su madre se volvieron una rutina diaria, Valeria encontraba fuerza en su deseo de superarse. Con la situación económica de la casa siendo un constante desafío, Valeria decidió tomar cartas en el asunto. Sin el apoyo financiero de su madre ni de su padrastro, se las ingenió para ganar dinero haciendo trabajos escolares por internet. Pasaba las noches en vela, trabajando en su cuarto a escondidas, ayudando a otros estudiantes con sus tareas a cambio de un poco de dinero. Sin embargo, al ser menor de edad, Valeria no podía tener una tarjeta de débito propia. El dinero que ganaba llegaba a la tarjeta de su madre por transferencia. Su madre, Andrea, al ver estas transferencias, le quitaba la mayoría del dinero, diciéndole que se lo debía por haberla cuidado desde pequeña. Valeria sentía una profunda frustración. Cada vez que lograba ganar algo de dinero, su madre se lo quitaba, dejándola con casi nada. Valeria le suplicaba que le dejara algo de lo que había ganado con tanto esfuerzo, pero Andrea era inflexible. La situación en casa se hacía cada vez más insostenible. Pasaron los años y, a pesar de las tensiones constantes en casa, Andrea y Jorge tuvieron una hija. La llegada de la pequeña Sofía no mejoró la situación en el hogar, pero Valeria, ahora de 22 años, intentó mantenerse distante y concentrada en sus propios asuntos. Sin embargo, la ansiedad acumulada por años de maltrato y estrés comenzó a pasarle factura. Valeria empezó a sufrir de obesidad, y su salud emocional se deterioró tanto que lloraba por cualquier cosa, incluso al ver a un perro en la calle. La situación en casa no mejoraba. Jorge, el padrastro de Valeria, empeoraba debido a su diabetes. Su salud se deterioró hasta el punto de que le tuvieron que amputar una pierna. No obstante, lo peor estaba por venir. Jorge comenzó a tener problemas respiratorios severos y necesitaba hemodiálisis urgente. A pesar de la gravedad de su condición, su familia se negó a ayudarle, dejándolo en una situación desesperada, ya que necesitaba donadores de sangre para poder recibir el tratamiento. Valeria, a pesar de todos los malos tratos que había recibido de su padrastro, no podía ignorar su condición. Su corazón bondadoso y su empatía hacia el sufrimiento de otros la impulsaron a actuar. Decidió usar el dinero que tanto le había costado ahorrar, destinado a comprarse un celular, para ayudar a Jorge. Eran alrededor de 12,000 pesos, una suma significativa para ella. Con ese dinero, pagó a personas dispuestas a donar sangre para Jorge. Durante una semana,
Jorge estuvo internado en el hospital, recibiendo las transfusiones de sangre necesarias gracias al sacrificio de Valeria. Contra todo pronóstico, Jorge comenzó a mejorar. Aunque la relación entre ellos no cambió drásticamente, Jorge estaba consciente de lo que Valeria había hecho por él. Valeria no esperaba gratitud ni reconocimiento. Lo había hecho porque no podía soportar la idea de que alguien sufriera cuando ella podía hacer algo al respecto. Una vez que Jorge regresó a casa, hubo un breve momento de aparente reconciliación. Le agradeció a Valeria por su sacrificio y le pidió perdón por todo el maltrato que le había infligido a lo largo de los años. Además, le prometió que le devolvería el dinero en cuanto pudiera. Sin embargo, las semanas pasaron y la actitud de Jorge volvió a ser la de siempre. Parecía haber olvidado por completo la promesa que le había hecho a Valeria. Volvió a humillarla por su sobrepeso, gritándole y lanzándole cosas desde su silla de ruedas. La situación en casa se volvió insostenible, con Andrea y Jorge uniéndose para humillar constantemente a Valeria. Valeria se quedó sin dinero, y su esperanza de que le devolvieran el dinero se desvanecía con cada día que pasaba. A pesar de todos sus esfuerzos por ayudar, seguía siendo la víctima de un ambiente hostil. Valeria no podía mudarse porque no tenía un trabajo fijo y la mayoría de su dinero seguía en manos de su madre. Lo más humillante ocurrió cuando Jorge recibió algo de dinero de su pensión laboral. En lugar de pagarle a Valeria lo que le debía, Jorge y Andrea decidieron comprarle un celular a Sofía, la hermana menor de Valeria. Era el mismo modelo que Valeria había querido comprar para sí misma con el dinero que había ahorrado. Ver a Sofía con el celular que tanto deseaba fue un golpe devastador para Valeria. Sabía que Sofía no tenía la culpa, pero la injusticia y el desprecio de sus padres la hirieron profundamente.